favor? Primero por unanimidad. Punto 10. Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la situación del pueblo saharaui. Tiene la palabra la alcaldesa. Bueno, presentamos una moción que se llega tres entidades, como la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, la Delegación Saharaui en Asturias y el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos del Sáhara Occidental. Por ello nos piden que traslademos al Pleno la moción que os voy a leer. En la exposición de motivos nos explican que desde el 10 de octubre del año 2010 más de 20.000 saharauis instalaron un campamento en la zona de Jerez, a las afueras de Agadir, capital del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. El citado campamento pretendía denunciar las deplorables condiciones de vida en que viven los y las saharauis en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, último territorio de África pendiente de descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una situación de continuas violaciones de los derechos humanos, explotación de sus recursos naturales, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, todas ellas perpetradas por las fuerzas de ocupación del Reino de Marruecos. El día 8 de noviembre del 2010, el campamento de Cedemilzik fue disuelto violentamente por las fuerzas de ocupación marroquíes, causando víctimas y desaparecidos, y una posterior persecución y represión contra las personas que participaron en el mismo. Fruto de la citada represión, el régimen marroquí procedió a detener y a obtener declaración bajo tortura a 24 civiles saharauis con el fin de responsabilizarlos de la supuesta muerte de agentes marroquíes en los acontecimientos de la violenta disolución del campamento de Cedemilzik. Posteriormente, y a pesar de no tener jurisdicción sobre el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, el régimen marroquí procedió a juzgarlos en un tribunal militar y condenarlos a gravísimas penas. 9 de ellos a cadena perpetua, 4 a 30 años de prisión, 10 entre 20 y 25 años de prisión y 2 a 2 años de prisión. A juicio de numerosos observadores internacionales, la instrucción del proceso no contó con las debidas garantías por falta de pruebas y es nulo de pleno derecho. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo en proceso de descolonización, siendo Marruecos, por tanto, una potencia ocupante de forma contraria a la legalidad y sin soberanía sobre el territorio y su población. Esta aplicación del derecho internacional humanitario, el cuarto convenio de Ginebra de 1949 sobre la protección de la población en los territorios ocupados y los convenios internacionales de protección de los derechos humanos y garantías procesales fundamentales. El Tribunal Militar de Marruecos carece de competencias para enjuiciar a los 25 imputados civiles saharauis, constituyendo un tribunal de excepción prohibido expresamente por el artículo 127 de la vigente Constitución marroquí y por el convenio de Ginebra, siendo así un tribunal extraterritorial y de excepción. Se ha constatado, además, la existencia de numerosos y graves vicios de nulidad en todas las fases del procedimiento que implican de forma determinada la nulidad del juicio. Diferentes instituciones internacionales, organizaciones de defensa de los derechos humanos, parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo han venido sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo a la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, desplegada en el territorio, monitorice el respeto de los derechos humanos del pueblo saharaui. El pasado día 7 de febrero, la última sesión del Parlamento Europeo aprobó su mandato para la 22ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a celebrar en Ginebra del 25 de febrero al 22 de marzo, donde se solicita además de una solución justa y duradera del conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de autodeterminación, la libertad de los presos políticos saharauis. La resolución del Parlamento Europeo del 7 de febrero de 2013 sobre el 12º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas propone, manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos humanos en el Sáhara Occidental, piden que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de manifestación. Exige la libertad de todos los presos políticos saharauis, saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Apoya también una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Por todo esto expuesto, estas entidades nos piden que traslademos al Pleno y valoremos su aprobación lo siguiente. Primero, la condena y denuncia
de que el Reino de Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental, que el Tribunal Militar que juzgó y condenó a los 25 civiles saharauis es un tribunal de excepción carente de competencias y legitimidad para enjuiciar a la población saharaui, que el juicio es nulo de pleno derecho y que el enjuiciamiento del grupo de Tengiz por el Tribunal Militar de Marruecos ha sido un juicio de marcado carácter político. Nos propone acordar suscribir el mandato del Parlamento Europeo de la 22ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al Reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos saharauis, incluido el grupo de los 24 presos de Tengiz recientemente condenados por el Tribunal Militar marroquí, así como exigir la protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y apoyar una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante la convocatoria y celebración de un referéndum libre, transparente, verificable e imparcial que contemple, entre otras, la opción de la independencia. De la misma manera que se envíe el presente acuerdo al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, al embajador de Marruecos en España, a los presidentes del Congreso de Diputados y Senados, al presidente del Parlamento Europeo y a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como que notifiquemos a las tres entidades que nos presentaron la moción el acuerdo que aquí tomemos. Gracias. Gracias, señora. Por favor, un poco final.